Era un sujeto que vivía en un vecindario tranquilo, pero él consideraba que tenía muy mala suerte y por una razón particularmente buena. Su vecino era un youtuber. Durante años lo había visto toser canela, acostarse sobre el capó de un carro sin conductor yendo cuesta abajo por la calle, hacer estupideces, gritar ridiculeces como epic win, fuck. Así que cuando este youtuber le tocó a la puerta de la casa para participarle que se iba a marchar por varios días y que si por favor podía encargarse de la correspondencia que llegaba a su casa para que se la guardara, el tipo lo consideró no solamente un alivio, sino una bendición. Llegó el día, el vecino finalmente se marchó. Así que responsablemente el sujeto iba todas las mañanas para revisar el buzón de su vecino. Coleccionó algunas facturas, un par de papeletas de pizzerías y restaurantes de delivery del vecindario, correo basura, por supuesto, pero un buen día, llegando del trabajo, el sujeto estacionó su carro, giró la cabeza lentamente, miró hacia la puerta de su vecino youtuber y se percató de que en la entrada, justo frente a la puerta, había una caja enorme. El sujeto se bajó del carro, cerró, puso la alarma y caminó pesadamente hasta la casa de su vecino. La caja, vista de cerca, era todavía más grande de lo que ya de por sí se veía desde el carro. Arriba tenía marcado en letras grandes, rojas y de molde: devolver al remitente. El sujeto resolvió en sus pensamientos que simplemente iba a guardar la caja en su cochera, en su garage, hasta que su vecino regresara. Así que, ni corto ni perezoso, abrió los brazos, agarró la caja de lado y lado, y hay que decir que el tipo no era absolutamente un escuálido, ni mucho menos. De hecho, el tipo tenía su lomo, tenía su físico, pero la caja estaba terriblemente pesada. Tanto así que pensó que al tratar de levantarla se iba a romper la columna. Su orgullo de hombre, sin embargo, le pudo. El sujeto se lo tomó personal, agarró la caja, la levantó con mucho esfuerzo y como pudo, deslizó los dedos debajo para poder agarrarla mejor. Y así, dando tumbos, se la fue llevando, y se la fue llevando, y se la fue llevando, paso a paso, hasta su casa. La puerta de la cochera estaba cerrada y entonces, con hastío, recordó un detalle muy importante. Las cadenas de la puerta de su cochera, del garage, estaban oxidadas y estaba medio trabada. El tipo por lo general la lograba abrir de una buena patada. Así que imagínate, con la caja, que no podía ver ni siquiera su propia cochera, el tipo le mete una patada. No quiere abrir, ¡pum! Le mete otra más fuerte, con rabia. Encima tiene ganas de ir al baño, de orinar. Había recién llegado al trabajo, le mete otra patada. Y en eso trastabilla y ¡pum! Se le cae la caja. La caja cae, ¡pum, bum, bum, bum! Aparatosamente en el piso. En ese momento, como si una cosa hubiera llevado a la otra,
la puerta del garaje hace un chirrido largo y desagradable y brrr, se abre. El tipo pone cara de quien no quiere la cosa y entonces, lamentablemente, él resuelve que si algo se había roto dentro de la caja, le iba a decir a su vecino youtuber que él no sabía nada, que había llegado así. Pero a lo mejor nada se había roto adentro, no sé. El sujeto volvió a levantarla pesadamente y ¡pum!, la dejó a un costado. Cerró la puerta del garaje y se puso a lo suyo. Fue aproximadamente 48 horas después de lo último que te he contado que el sujeto, mientras desayunaba, comenzó a sentir cierto olor asqueroso. Se fue a su trabajo y en el transcurso del día en el trajín se le olvidó, pero cuando llegó por la noche a cenar, el olor había empeorado y el sujeto, con fastidio, pensó, seguramente un gato o una maldita zarigüeya se vino a morir. Se tuvo que ir a dormir con ese olor más o menos flotando en el aire. A la mañana siguiente, ni siquiera se había levantado para hacer pipí, cuando el olor ya era bastante asqueroso. Maldita sea. El sujeto fastidiado llegó, trató de oler y detectar de dónde venía, y entonces abrió la puerta que daba a su cochera, a su garage, y ahí el olor era insoportable. Pero no había encontrado ni un gato muerto, ni varias ratas muertas, ni una zarigüeya muerta. El olor venía de la caja. Tenía que venir de ahí, era lo único que había cambiado en la cochera. Madre mía. El sujeto fue hacia la caja y pensó, ¿será que este imbécil, que a este idiota, que a este estúpido se le ocurrió recibir un cargamento de carne, ¿no? De pollo, carne molida, carne para asado, lo que fuera, longanizas, justo cuando se le ocurrió irse por varios días? Y se me vino a podrir a mí. Maldita sea. El tipo notó que la caja estaba muy bien sellada, así que con esfuerzo y con ciertas herramientas trató de abrirla. Pero ni bien pudo destapar un poco la tapa. Fue recibido por el peor, más asqueroso, más repugnante, más ignominioso olor a podrido de su vida. Además, había olor a orín, a mierda, a sudor. Dio arcadas, trastabilló, se cayó de culo, se levantó pesadamente y escapó cobardemente. El olor le podía, iba a vomitar. No lo hizo por poquito. Pero entonces el tipo, recostado contra la pared, con la frente apoyada en el dorso de la mano respirando, dijo, no, este olor se va a apoderar de mi casa, esta porquería se tiene que ir, pero Dios santo, ¿qué pasa? El tipo entonces agarró un paño, se lo apretó en la cara y fue otra vez y terminó de abrir la caja a patadas. Y entonces cuando la tapa se deslizó finalmente el horror. Lo que estaba dentro era carne, sí, pero no de pollo, no de hamburguesa, y sin dudas que no longanizas. Era su vecino, el youtuber, muerto allá adentro, acurrucado en posición fetal. Le sobrevino el shock, pero aún así se las arregló para llamar inmediatamente a la policía.
La policía lo detuvo y comenzó a hacerle un pesado y largo interrogatorio y no era para menos. Tú te puedes imaginar cómo se ve que consigan el cadáver de alguien en tu cochera. Lo único que el pobre tipo tenía a su favor era que él mismo había llamado a la policía, pero ya hacia la noche, hacia tarde por la noche, la policía decidió liberarlo. El sujeto supuso que los profesionales habían hecho su trabajo y que habían logrado dirimir que no había tenido nada que ver, lo que él les había contado era real. Sí, era real y consiguieron muchas pruebas a su favor. Sin embargo, la principal era que dentro, junto con el cadáver, había una videocámara a la que las baterías se le habían acabado. Cuando revisaron el video, un policía que se compadeció de este pobre tipo le dejó ver la grabación. Él no sabía si tenía permitido hacerlo el policía, pero quizá por compasión le permitió verlo, una sola vez, una sola y única vez. Resulta ser que su vecino youtuber tenía una idea fantástica para el nuevo video. Se iba a embalar a él mismo dentro de una caja con la ayuda de uno de estos amigos que siempre acompañan a los youtubers a hacer sus estupideces, ¿verdad? El amigo iba a cerrar bien la caja y él, con varias linternas y mucha comida para el viaje, se iba a mandar por varios estados o por varias provincias. El tipo con la linterna apuntando a su cara documentaba todo el viaje con los sonidos afuera y se reía. Se reía mientras lo subían al camión, se reía mientras escuchaba la carretera, el sonido del motor del camión. Sin embargo, hubo un detalle que la policía pasó por alto, pero que él no. Un detalle que lo perseguiría por el resto de su vida. Resulta ser que el tipo se había muerto porque se partió el cuello, porque la caja en algún momento dio un tumbo y se fracturó. La policía supuso que el camión se metió en un hueco de esos que son usuales en las largas autopistas y eso produjo el tumbo que selló su destino. Pero el vecino vio el momento exacto en que el tipo se murió. El momento en el que se rompió el cuello vino acompañado del largo chirrido horrible de la puerta de su garaje.